¿Listo? Ok, comenzamos. Buenos días una vez más a todos. Entonces vamos a comenzar con nuestra segunda parte de nuestra serie Jonás. Estamos viendo el libro de Jonás. Entonces, esta serie se llama El Evangelio según Jonás. El Evangelio según Jonás, porque él tiene un contraste, ¿se acuerdan? Dijimos en el capítulo primero, domingo pasado, que tiene mucho contraste con la vida de Jesús. Cosas muy parecidas, pero cosas contrarias, ¿verdad? Que vamos a ir enfatizando a lo largo de todos estos 4 capítulos que tiene el libro de Jonás. Y para comenzar, antes del capítulo 2, vayan conmigo a Jonás, capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. Y dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y descendieron y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, ponemos esto en tus manos, Padre. Señor, que tu palabra sea exaltada, que tú seas exaltada, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir de tu palabra, Señor. Enséñanos esta mañana, Señor. Que el mensaje, Señor, pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que cada palabra, Señor, que este mensaje, Señor, sirva, Señor, para seguir transformando nuestras vidas. Que nuestras vidas, Señor, sigan teniendo ese proceso de cambio, de santificación, Padre. Que cada día, Señor, estemos creciendo y podamos ser más como tú, Señor, tener tu carácter, Señor. Entendemos que no es fácil, Señor, pero eso es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Y ahí debemos de luchar, Padre, cada día, Padre, el ser transformados. Y sabemos que no estamos solos, Padre, que tú eres el que pones el querer y el hacer, Señor, de tu buena voluntad, Señor. Y por ello, Señor, es que nosotros podemos seguir adelante, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor. Entonces, habíamos recalcado que una vez que los marineros echaron a Jonás en el mar, vemos que entonces el mar se aquietó, la tormenta se aquietó. Y esto es muy significativo porque dice ellos que tuvieron temor, dice tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque hubo una distinción. En medio de la tormenta, arrojan a Jonás al mar, se aquieta la tormenta. Y no sé, no dice, pero imagínense que está la tormentón, lo arrojan al mar, sale el sol. Así, imagínense, ¿sí, no? No dice. Pero algo así yo me imagino la escena, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvieron gran temor? Porque eso no es normal, ¿verdad? Tuvo que haber un cambio repentino en lo que sucedió. Y entonces ellos temieron a aquellos hombres a Jehová, dice, con gran temor. Y entonces, ¿cuál fue su respuesta? Ofrecieron sacrificios a Jehová. Vemos que al comienzo ellos clamaron a su Dios. No es que eran hombres que tuvieran temor a Dios, ¿verdad? Y hicieron votos. Tampoco dice cuál es ese voto. Pero a mí me hace creer, me hace pensar, no lo sé, pero me hace pensar que se comprometieron. ¿Por qué? Porque pudieron ver quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces sus vidas fueron transformadas. Y creo yo que el hecho de arrojar a Jonás al agua no fue una decisión fácil. Porque aunque Jonás les dijo que lo arrojaran, porque si ustedes me arrojan, entonces lo que va a pasar es que esto va a cesar, no lo hicieron. Y ellos entonces intentaron por otros medios, porque no fue lo primero que quisieron hacer, sino ellos trataron de tirar enseres, ¿verdad? De aliviar el peso de la embarcación para salvar sus vidas. Pero cuando vieron que ya no se podía hacer más, entonces tomaron la decisión de arrojar a Jonás al fondo del mar. Entonces, como primer punto, antes de empezar el capítulo 2, Dios salva a Jonás de una manera muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios salva a Jonás de una manera muy especial? Porque la Escritura dice que Dios tenía preparado a un gran pez. Estaba en los planes de Dios preparar este pez. Dice el versículo 17, pero Jehová
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces ahí vemos a Dios interviniendo pese a la desobediencia de Jonás. Dios aquí le muestra su misericordia. Porque al ser arrojado al mar, ¿qué se esperaba? Pues que se ahogara, ¿verdad? Que se muriera. Y más que estaba en medio de esa tormenta, ¿verdad? No sé en qué lugar estaba, pero seguramente no estaban cerca del puerto o cerca de tierra. Entonces, las escrituras nos aclaran que este era un gran pez, no producto de la casualidad. No es que por ahí el pez estaba pasando, se le ocurrió ahí, y de repente vio a Jonás en el fondo, en el mar, y entonces se lo tragó. No fue la casualidad, fue producto de Dios. Dios tenía preparado este gran pez. Entonces aquí vemos plasmado la providencia de Dios. ¿Qué entendemos por la providencia de Dios? Aunque ya hemos hablado de ese tema, hemos tocado eso. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Provee? ¿Eh? ¿Es el que provee? Ajá, es el que provee, es el que sostiene lo creado. Cuando hablamos de la providencia de Dios, quiere decir que todo lo que pasa, que todo lo que sucede es porque Dios lo sostiene, ¿verdad? Nada es obra de la casualidad. Entonces aquí vemos también a este gran pez con la providencia de Dios, porque Dios no solamente gobierna al hombre, sino Dios controla todo lo que incluye su creación, incluyendo los animales. Dios controla todo. Ahora, el gran pez, aunque para la mayoría de la gente es tema central en el libro de Jonás, en realidad no es tema central en este libro. Pero para muchos, ¿qué resalta la historia? Sobre todo cuando les enseñan a los niños, ¿qué resaltan? Este gran pez, ¿verdad? Entonces como que desviamos la atención a este gran pez. Pero cuando vemos de la historia de este Jonás, que es tragado por este gran pez, mucha gente cree que el libro de Jonás es un cuento de hadas, ¿verdad? Porque mucha gente no cree en eso. Cuestionan que es imposible y dicen que una ballena no puede tragarse a un ser humano por su garganta es muy estrecha. Entonces empiezan a cuestionar. Pero nosotros sabemos que la escritura dice, no habla de una ballena, ¿verdad? Sino habla de un gran pez. Podría ser cualquier pez, pues, cualquiera. Un pez inclusive que no conocemos en nuestros días, ¿verdad? El mar es tan extenso, tan profundo, que pudiera ser un pez que hasta el día de hoy no lo conocemos. O un pez que ya se haya extinguido hace mucho tiempo. O un pez que Dios se haya creado especialmente para tragarse a Jonás. No lo sabemos porque no lo dice las escrituras. Pero existen evidencias históricas que ha sucedido una vez, aparte de Jonás, que una ballena, aquí sí, una ballena se tragó a una persona. Y esto fue plasmado en una revista prestigiosa, el Princeton Theologica. Es una revista que es conocida a nivel mundial. Y se ha demostrado que un cachalote tiene la capacidad de tragarse a una persona y poder sobrevivir hasta 2 o 3 días. Y se ha demostrado mediante el estudio de la estructura del cachalote y sus hábitos que es perfectamente posible que un hombre sea tragado vivo y sea vomitado después, también que permanezca vivo 2 o 3 días en el interior del pez. Y esta revista menciona al menos que ha pasado una sola vez en el año 1891 cerca de las Islas Malvinas, hablando en Argentina, ¿verdad? Hay unas islas, ¿se acuerdan cuando hubo las guerras de las Malvinas? Sí. Pues esas islas, ahí ocurrió este hecho. Un marinero llamado James Barley dice que cayó al agua porque estaban pescando y sus compañeros lo dieron por muerto. Ya después ellos cazaron a un gran cachalote y cuando lo estaban destajando, se dieron cuenta que en el estómago estaba su compañero. Y dice que lo encontraron desmayado, pero vivo. Entonces lo reanimaron
esta persona al instante volvió en sí y nos dice, de acuerdo a los testigos, que inmediatamente empezó a trabajar, como si nada. Pero eso se registró en el año 1891 cerca de las Islas Malvinas. Entonces hay un caso, pues, y lo menciono como algo curioso de que ha sucedido. Aunque las escrituras no dice que fue una ballena, pero es posible, ¿verdad? Como digo, puede ser cualquier pez, un pez especial, un pez que no conocemos, pero no lo sabemos. Por ejemplo, un cachalote, ya nomás como información general, un cachalote de tamaño medio puede tener una boca de 6 metros de longitud. 6 metros de longitud. Es más grande que la sala. Hablando de su longitud. De 4 o 5 metros de altura. Más alto que la casa. 4 o 5 metros y 3 metros de ancho. Lo que sería su sonrisa. Entonces estamos hablando de algo enorme. Los cachalotes son inmensos, ¿verdad? No, su boca no es cualquier cosa. ¿Cómo no va a caber un ser humano ahí? Claro que sí cabe, ¿no? Entonces no hay nada en este relato para pensar que es una metáfora, ¿verdad? Que es algo que Dios quiso ilustrarlo de una forma, aunque no sucedió, aunque esto no fue cierto. No, la escritura señala y todo apunta de que esto fue cierto. Inclusive Jesús mismo relató la historia de Jonás, porque así como la única señal que se les iba a dar a los fariseos era la señal de Jonás. ¿Y cuál fue esa señal? Que así como Jonás estuvo 3 días, ¿verdad?, en el vientre del pez, así Jesús iba a estar 3 días y 3 noches enterrado y iba a resucitar a tercer día. Esa era la señal, ¿verdad? Ahora, el gran milagro, punto número 2, el gran milagro no es que Jonás haya sido tragado por un gran pez, como les dije. No es que, porque no hay nada de extraordinario en este hecho. El gran milagro no es lo que pasa dentro del pez, sino lo que pasa dentro de Jonás. Porque si ustedes ya leyeron el capítulo 2 en realidad es una oración. Todo el capítulo 2 es una oración. Y para ser más exactos, varias partes de esas oraciones son extractos de los salmos. Podríamos decir que lo que estamos viendo en el capítulo 2 es un salmo cantado por David, compuesto por David, me imagino un hombre conocedor de los salmos, ¿verdad? Y que en medio de este pez, tragado por este pez, lo único que pudo hacer es clamar las escrituras, cantar las escrituras, clamar a su Dios. Entonces, leamos esta historia. Jonás, ahora sí, capítulo 2, versículo 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas que me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Me imagino a Dios aquí cuando fue tragado por el pez. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y termina el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Todavía aquí recalca el versículo 10 que Dios le da una orden, ¿verdad?, a este pez. ¿Para qué? Para que lo vomite. Ahora, lo que nos sorprende de este capítulo es que Jonás no se parece al Jonás del capítulo 1. ¿Cómo vemos en el capítulo 1?
Un Jonás oyendo, ¿verdad? No un Jonás que levante este tipo de oración, sino un Jonás oyendo, un Jonás diferente, clamando al cielo con todas sus fuerzas. Dios escuchando su clamor. Ahora lo vemos experimentando la gracia de Dios. Le agradece por su misericordia infinita. Alaba a Dios por la salvación que le ha concedido. Entonces, todo lo que dice en el capítulo 2, obviamente lo hace desde adentro del vientre del pez. Todo lo que acabamos de leer, esto sucede dentro del pez. Entonces, dice, vuelvo a leer versículo 1 y versículo 2. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, ¿verdad? Estaba allá adentro, y todo lo que dice, lo dice adentro. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces, Jonás se encontraba en el punto donde sabía que la muerte ya estaba cerca de su vida. Porque dice que ya estaba cerca del Seol. Cuando estoy cerca del Seol, estoy a punto de morir, estoy a punto de fallecer, mas sin embargo, encuentra la misericordia de Dios. ¿Y por qué dice que estaba angustiado? ¿Por qué dice que estaba angustiado? Dice el versículo 3. Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Hablando del mar, ¿verdad? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Pues tratando de sobrevivir en medio del mar, ¿verdad? En alta mar, todo lo que le estaba, y él explica todo, por eso estaba angustiado. Entonces él estaba en una situación que él sabía, no tenía duda que él iba a morir. Había perdido toda la esperanza de salir con vida, mas sin embargo, vemos que encontró la gracia de Dios. Yo creo que si nosotros nos encontráramos en el lugar de Jonás, ¿qué pensaríamos? Castigo de Dios. Castigo de Dios. Dios está obrando fuertemente en mi vida. Pero vemos que esta oración, vemos que Jonás no lo ve como un castigo, sino como una bendición. Él lo ve como una bendición. Porque el pez, dice, lo salva de morir ahogado en el mar. El pez en realidad es un mensajero de parte de Dios para rescatarlo y para preservarle la vida. Pero de lo que sí estaba seguro, que dice, era de su salvación. Aunque pereceré, dice, estaré en tu santo templo. Así es. Esa era la seguridad que tenía Jonás. No me fue bien, no fue un profeta extraordinario. Venía de ser un profeta rebelde. Mas sin embargo, pese a todo, él sabía a dónde iba a ir. Tenía la seguridad de salvación. ¿Y por qué tenía la seguridad de salvación? Porque ya hemos explicado, la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Qué explicamos? ¿De qué sirven las obras? Bueno, las obras no sirven para salvarlos. Las obras sirven para demostrar que somos salvos. Porque una persona que dice que es cristiano y no tiene obras, entonces no podemos asegurar que es salvo. Entonces las obras atestiguan de que hemos nacido de nuevo. Eso es muy importante, pero las obras no son las que salvan. Entonces, pero cuando se ve dentro del vientre de este gran pez, entiende que Dios estaba detrás de todo esto. Entonces, levanta una oración, ¿verdad? Que ya dije anteriormente, es una extracción de varios salmos. Lo que está haciendo Jonás, levantando una alabanza, una adoración. Es lo que está haciendo. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, la mayoría cuando a veces estamos en pruebas, a veces es muy difícil cantamos una adoración, ¿verdad? O una alabanza. Lloramos inclusive.
cuando nos va mal. Pero aquí aprendemos a darle gracias a Dios. Nos vaya bien, le damos gracias a Dios. Nos va mal, le damos gracias a Dios. ¿Verdad? A mí varias veces me han dicho, mira, ¿dónde está tu Dios? Dice, si, aun si mi Dios no me responde, y aun si mi Dios no me da lo que tal vez necesito, mi Dios sigue siendo Dios. Porque Dios no es Dios por lo que me pueda dar, sino porque ahora entiendo que Dios es Dios por lo que Él es. Entonces mi vida no va a cambiar en función de lo que me pueda dar. Obviamente que si me da, estamos más contentos. Pero si no nos da, y si Dios no nos bendice, y si Dios no nos rescata en medio del mar, Él sigue siendo Dios. Pero a veces aprendemos que Dios tiene que llevarnos a situaciones extremas para buscar de Dios en oración. A veces así Dios tiene que hacerlo. Solo cuando sentimos que ya nos estamos ahogando de los problemas es cuando empezamos a buscar a Dios. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Léanlo, por favor. ¿Cómo comienza el capítulo 2? ¿Qué dice el versículo 1? Entonces oró desde el vientre del pez. Porque cuando le decían a Jonás, ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacía él? ¿Se puso a orar? No. ¿Les puso a hablar de quién era su Dios? No. Pero cuando estamos en medio de los problemas, cuando se nos dice, ¿sabes qué? No dejes de congregarte. Ven a la iglesia, no dejes de leer tus escrituras. Todos estamos contentos. Pero cuando nos dicen que las cosas van mal, ¿sabe qué, señor o señora? Tiene cáncer. Y entonces es cuando volteamos a Dios. ¿Verdad? Y entonces es cuando queremos venir a la iglesia. A veces Dios tiene que llevarnos a cosas extremas para que podamos voltear a Él. Cuando nos sentimos que ya nos estamos ahogando es cuando clamamos, así como Jonás. Entonces oró Jonás a Dios. Ahora, ¿por qué no lo hizo Jonás cuando estaba en el barco? Porque a veces somos necios. Porque cuando sentimos que está todo bien, pues sentimos no la necesidad de orar, no la necesidad de buscar de Dios. Y así hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que me encuentro en la calle, ¿por qué no te acercas a Dios? Yo sé que me tengo que acercar a Dios, pero no se acercan a Dios. La gente sabe que deben de venir a la iglesia y no se congregan en la iglesia. ¿Y cuándo se van a arrepentir de sus pecados? Pues porque le quieren dar más vuelo a la hilacha. Pero el tiempo no lo tenemos ganado. Por eso aún Jonás reconoce que las tribulaciones vienen de parte de Dios. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. O sea, dice Jonás, malditos marineros, malvados, se atrevieron a arrojarme al mar. No. Él dice, tu Dios me echaste al mar. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Yo no puedo decir cómo está la gente. Yo no puedo decir cómo está tu relación con Dios. Pero tú sí sabes. Tú sí sabes si estás bien con Dios. Tú sí sabes si en realidad eres fiel a tu esposa. O eres fiel a Dios. Yo no puedo juzgarte. Yo no puedo juzgarte a veces por las apariencias. Pero tú no te puedes engañar. Y tú necesitas reconocer cómo está tu vida. Para que no sea demasiado tarde. Por eso aquí seguimos. Lo más fácil a veces sería seguir nuestra vida, luchar por la familia, como platicaba acá con el hermano, trabajar para seguir adelante y que cada quien se las vea. Pero ¿saben por qué yo sigo y continúo aquí? No importa si somos 2 o 3 o 4 personas, porque tenemos una misión con la gente. Así como Dios tuvo misericordia de nuestras vidas, nosotros tenemos que tener misericordia de la gente.
Y hasta que Dios no quite el último aliento en mi vida, entonces yo voy a tratar de hacer eso. Entonces Jonás se da cuenta que no fueron los marineros que lo arrojaron al mar, porque detrás de todo eso estaba Dios. Y lo digo porque muchos no creen que las aflicciones vienen a veces de parte de Dios, pero Dios las usa para moldear nuestras vidas, más de lo que muchos cristianos se imaginan. Porque a veces es la manera en que a veces entendemos, o es la manera en que Dios a veces tiene que ablandar y humillarnos para acercarnos a Dios. Entonces Dios puede usar las dificultades, las pruebas, las enfermedades de todo tipo, y son instrumentos de Dios para acercarnos a Él. Y así es. La mayoría de las iglesias nos han enseñado, y hasta hablamos de guerra espiritual, porque lo primero que vemos en los problemas es vemos a Satanás, ¿sí o no? Y reprendemos a Satanás. Y Satanás, y te ato Satanás. Cuando en realidad a veces, si no es que la mayoría de las veces, es un problema entre tú y Dios. Pero andamos reprendiendo a Satanás porque no estamos bien. Y Dios está tratando de acercarte a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Y como dicen por ahí, para prueba un botón. Ahí está la vida de Job. ¿Quién trajo calamidad a la vida de Job? Directamente, Satanás. Pero ¿cuál fue la oración de Job cuando él estaba en la angustia? Dios. ¿Por qué? Porque Job sabía, sí, Satanás estaba ahí, pero es un instrumento de Dios. Job, en ningún momento Job reprende a Satanás y dice: Satanás, te llevaste todo mi ganado, toda mi riqueza, te llevaste a mis hijos. Él sabía que Dios lo estaba permitiendo. ¿Cómo Dios puede permitir eso? ¿Cómo es que Dios puede permitir las calamidades? Claro que sí. Porque ese es un problema de que a veces no sentimos que merecemos lo que nos pasa. No, si merecemos eso, todo lo que nos ha pasado y más. Pero nos han enseñado lo contrario. No, es que tú mereces lo mejor, tú eres un hijo del rey. Entonces cualquier cosa ajena a la bendición, entonces eso no es de Dios. Dios usa las aflicciones, Dios usa los problemas, Dios usa las enfermedades como instrumentos para pulir nuestras vidas. Jonás creía que sabía mucho. Job creía que sabía mucho. Y Dios tuvo que enfrentar a Job. Sabes mucho, entonces a ver, dime, ¿dónde estabas cuando yo hice las estrellas? A ver, explícame cuando yo hice el mar. Job entendió que debía de callarse. Que Job nunca va a estar a la altura de Dios. ¿Y qué hace Job? Callarse. Señor, ya no voy a hablar, solamente te voy a escuchar. Porque si Dios no es soberano, no puedes pensar que Dios entonces está detrás de los problemas. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios gobierna todo. No hay nada que se le escape a Dios. Nada. Aun cuando alguien se levanta, escúcheme bien, aun cuando alguien se levanta, un sicario, y está pensando matar a alguien y lo mata, aún así yo les puedo decir, es porque Dios lo permitió. No es porque Dios lo aplauda y no es porque sea la voluntad de Dios, pero si el sicario puede hacer lo que puede hacer, es porque Dios lo permite. ¿O habrá algo que se le salga de control a Dios y que dice Dios, híjole, es que está tan mal el mundo que se me salió del control y en verdad hay cosas que ya Dios ya no puede hacer y Dios necesita ayuda? No. Dios no necesita ayuda. Nada se le sale de control. No hay nada inesperado en donde Dios tenga un plan B o un plan C, porque entonces Dios esté desesperado. ¿No?
Nada pasa si Dios no lo permite. Ahora, como dije, el que Dios lo permita no quiere decir que Dios lo aplauda. No es que Dios esté contento con lo que a veces la gente hace. Claro que no. Ese Dios que despierta las tormentas es el mismo que las hace cesar. Porque no hay nada que se le escape de la soberanía de Dios. No hay nada. La molécula más distante en el universo a millones de años luz, esa molécula que a lo mejor forma parte de una galaxia, esa moleculita, esa pequeña, si se mueve hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, si se mueve es porque tiene el permiso de Dios. No hay nada que a Dios se le escape. Obviamente lo que estoy diciendo escapa a veces de nuestra sabiduría, de nuestro pensamiento. ¿Cómo? O sea, no entendemos, es cierto, no lo entendemos. Porque si hay algo que Dios no pueda controlar, entonces Dios no es soberano. Y no podríamos hablar de la soberanía de Dios. Entonces a Dios se le puede hacer un 4, Satanás le puede hacer un 4 a Dios, porque Dios no todo lo gobierna, tal vez Dios no todo lo sabe, Dios no todo lo puede, pero no. Hemos llegado a tal grado en las iglesias que hemos comparado la guerra entre Dios y Satanás. Dios y Satanás, hay una lucha entre... No hay ninguna lucha, por Dios. Elevamos a Satanás como si Dios estuviera temblando, y Dios tiene que tener tanto cuidado porque Satanás es traicionero que Dios tiene que... No, Satanás es un vil instrumento de Dios. Dios nomás truena los dedos y se desaparece Satanás. ¿Por qué nos han hecho pensar que Satanás es el que hace la batalla en contra de Dios? No es así. Ahora, no estoy diciendo, como dice las Escrituras, que no ignoremos sus maquinaciones. Claro que sí debemos de tener cuidado. Pero no lo elevemos al rango de Dios. Lo hemos elevado tanto, ¿verdad? Que no le da el lugar a las Escrituras. Que no tiene ese lugar que le da las Escrituras. Es un monigote de Dios. Entonces Jonás, lo que pasa con todo esto, vuelve a consagrarse al Señor, versículo 9. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Porque las pruebas deben de traer ese resultado. ¿Cuál es el resultado de las pruebas? Cuando vemos que ahí está la mano de Dios, que nos consagremos a Dios, que nos volvamos a Dios, que regresemos a los caminos de Dios. Y si tú quieres, a veces regresamos mancos, sin un ojo, chimuelos, todos golpeados, pero regresamos a Dios. Porque eso de cuando digo que regresamos a Dios no quiere decir que regresamos intactos, sin consecuencias a nuestras desobediencias. O como muchos dicen, no, si tú regresas con Dios, todo se te va a resolver. Puede ser que no. ¿Cuánta gente ha regresado a los pies de Dios? ¿Se ha arrepentido? Que comenzaron sin Dios con ¿cómo se llama? Con el azúcar, ¿cómo le dice? Con la diabetes. Se hacen cristianos y siguen con la diabetes y se mueren de la diabetes. Eso llega a pasar. Pero ¿cómo lo vemos? ¿Una calamidad? No, es una calamidad. Pregúntele al que murió de diabetes, ese que confesó sus pecados a Dios, cuando está en el cielo, si está sufriendo. Le da risa. Para nosotros lloramos,
Dios no lo sanó, híjole, Dios no lo sanó. Cuando el que está allá, no, mis hermanos, olvídense, ustedes quieren venir ahí. A veces la forma para ir al cielo pueden ser muchas, pero estando allá, no, va a decir, todo lo que podamos pasar, como los apóstoles, que fueron aserrados, acuchillados, muertos a espada, crucificados como Pedro, cortado la cabeza a Pablo. ¿Ustedes creen que ellos están tristes porque a Pablo le cortaron la cabeza? No, no. Nada se compara con la gloria, venidad, dice la Escritura. No hay nada que se pueda comparar. No hay tal sufrimiento que digamos, híjole, pues más o menos, sufrí tanto para tener este cielo aquí con Dios. No. Nos vamos a dar cuenta que el cáncer, la diabetes, la ceguera, no es nada cuando estemos comparados con la gloria de Dios. Y eso nos debe de animar. Pues sí, por un tiempo estamos a veces batallando con enfermedades, con dolores, con economía. Pero eso va a terminar. Pero no con aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no se quieren acercar a Dios y que posiblemente tengan un buen carro, tengan un buen negocio, tengan dinero, les vaya bien en la vida, pero eso se va a terminar. Y están felices y están contentos y no necesitan de Dios. Por eso, dice las Escrituras, cuán difícil es a un rico entrar a los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque piensa que lo tiene todo y que no necesita de Dios. Y por último, Jonás exclama esta frase: la salvación es de Jehová. Y lo digo porque esta frase muchos no la entienden y siguen altercando con Dios. Yo les puedo decir esta mañana: Dios salva a quien Él quiere, pues la salvación le pertenece a Él. Para Jonás decía, no, el pueblo de Nínive no merece la salvación. ¿Por qué tendría que ir allá? Lo único que merecen es que descienda fuego del cielo y que Dios los consuma. Pero en aquel momento se arrepintieron y oraron. Jonás no iba a decidir a quién salvar o a quién Dios no iba a salvar. Eso le pertenece a Dios. A Él. Y esta frase lo cita a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, lo repite muchas veces: la salvación es de Dios, le pertenece a Dios. Entonces deberíamos decir en esta mañana: si Dios me ha salvado a mí, ¿por qué no tendría que salvar a los demás? Si Dios me ha salvado a mí, que soy pecador, que no merezco su salvación, ¿por qué Dios no tendría que salvar a otra persona? ¿O creen que nosotros sí merecíamos la salvación? Nadie merecíamos la salvación. Aunque seas blanco, aunque seas moreno, aunque tengas dinero, aunque seas estudiado, aunque no seas estudiado, nadie merece la salvación. Y Dios imparte su gracia a quien Él quiere. Acuérdense bien que justicia es algo que se debe, pero gracia, Dios no le debe a nadie gracia, porque es algo que Él otorga a quien no lo merece. Dios decide salvar a quien Él quiere. Y esa es la respuesta. ¿Por qué Dios no salva a toda la humanidad? Porque sí creemos, ¿verdad?, que Dios no va a salvar a toda la humanidad. De hecho, creo yo que la mayoría no se va a salvar. Pero Dios lo pudo haber hecho, sí. Pero Dios no lo hizo. Dios salvó a quien Él quiso. Porque la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. ¿Y cuál es la muestra? Con esto termino. ¿Y cuál es el testimonio para la humanidad? De que Dios ha hecho la invitación a todos. Por eso debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que nadie diga o no tengan excusa, ¿verdad?, de que no se les ofreció la invitación. Así como
a Mariquita, no tuvo invitación. ¿Verdad? Ella puede decir, pues a mí no me invitaron. No, todos somos invitados. Pero aun cuando somos invitados, la gente dice, no quiero a Dios, no quiero ir, no me interesan las bodas del Cordero. Y la gente por voluntad propia decide no acercarse a Dios. Porque para eso, aunque yo diga, y las Escrituras digan que la salvación es de Dios, eso no significa que Dios hace algo en la gente para que Dios no crea en Dios. La gente decide por su terquedad no acercarse a Dios, pero no es Dios el que hace que la gente no crea en Dios. Todos pueden entrar al cielo si quieren. Al que viene a mí, dice Jesús, no le echo fuera. Pero la gente no va a Dios. No es la culpa de Dios. El hombre decide no acercarse a Dios por su voluntad, por su libre albedrío. Próximo domingo entonces continuamos. Capítulo 3. Ya se imaginarán de qué trata el capítulo 3 y ya lo han estado leyendo. Ya cuando Jonás va al pueblo a Nínive a compartirles, ¿verdad? A este pueblo pagano que vivía lejos de Dios, mas sin embargo vamos a ver que encuentra la salvación. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias porque vemos, Padre, que la salvación es tuya, Señor. Y así como este profeta, Señor, que fue desobediente, Señor, que teniendo oportunidad de arrepentirse, teniendo oportunidad de testificar de tu amor, Señor, testificar de quién eres tú, Señor, él prefirió callar, prefirió dormir antes que hablar. Y vemos, Señor, que él no merecía, Señor, que fuera rescatado por medio de este pez grande que tú preparaste. Pero mostraste misericordia, Señor. Por eso esta mañana, Señor, queremos agradecerte, Señor, porque hemos alcanzado misericordia, Señor. Nadie de los que estamos aquí, Señor, sabemos que merecemos tu salvación. Mas sin embargo, Señor, mandaste a tu Hijo, Padre, para rescatar nuestras vidas, Señor. Pese a nuestros pecados, nuestra desobediencia, Señor, que estábamos lejos de ti, Señor, mostraste tu misericordia, Señor. Y por eso de esa misma manera, Señor, enséñanos a ser agradecidos, Padre. A tener misericordia de la gente, Señor, de la gente que no te conoce, la gente, Señor, que vive retirado de ti, Padre. Aquella gente, Señor, que no tiene esperanza, que no tiene salvación. Y que no dejemos de hablar, Señor, que no callemos, que estemos hablando, Señor, para que puedan encontrar salvación la gente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.